Vamos a empezar en esta mañana la palabra del Señor, así que le voy a invitar a que abra su Biblia ya en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, Romanos 12, 9 y 10. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Estamos, hace 8 días empecé una enseñanza, una serie de enseñanzas que se llama cómo tratar a aquellos que nos son contrarios, ¿cierto? Que nos contrarian. Hace 8 días hablamos acerca la primera cosa que el Señor nos manda en su palabra es amar. Amar a aquellos, aún aquellos que nos son contrarios. Amén. Que nos llevan la contraria o que son como antagonistas. Bien, entonces vamos a mirar hoy algunos ejemplos y algunos consejos que el Señor nos da de cómo tratar a gente que de pronto nos es difícil fluir con ellos. Entonces vamos a mirar Romanos 12, 9 y 10, que dice la Escritura, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Volvamos a leer para que lo comprendamos. Volvámoslo a leer, por favor. Ponga mucha atención y pídale al Espíritu Santo que le dé comprensión acerca de esto. El amor sea como, sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Ahora incline su rostro, vas a decirle al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, quiero colocar mi corazón, mi mente, mis sentidos a tu orden. Haz que esta palabra sea comprendida, pero también dame la sabiduría para ponerla en práctica, porque tú amas al que hace tu palabra, no al que la oye. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Estamos hablando de cómo tratar personas que nos contrarian. Habíamos hablado acerca de que Dios diseñó al ser humano para ser un ser social. Ser social quiere decir que necesitamos compartir con otras personas. Ser social significa que, usted lo ve desde el matrimonio allá de Adán y Eva, ¿cierto? Cuando el Señor hace al hombre y le da una mujer para que convivan, para que procreen y para que traten con otras personas. Luego el Señor nos llama y llama a todos los hombres que llama en la Biblia, no los llama para que ellos hagan la labor del Señor aislados, ¿sí me entiende? Como ermitaños, sino que el Señor llama a la gente a que trabajen en equipo. Ese es el llamado de Dios. Usted mire cualquier personaje de la Biblia, va a notar usted que siempre el Señor rodeó a esa persona con personas. ¿Para qué? Para que aprendamos a trabajar en equipo. A veces yo por lo menos cuando estuve en la universidad, y yo sé que muchos me entenderán, que cuando uno está estudiando y le ponen trabajos en grupo, esto es una tremenda carga para uno. Porque hay mucha gente que, bueno, trabaja bien, pero también hay mucha gente que es recostada. Y entonces uno termina haciéndole la tarea a los demás y los demás sí sabroso, y uno termina hablando con el profesor, le dice, profesor, quiero cambiar de grupo o permítame hacer el trabajo mejor yo solo. ¿Sí o no? Eso ya la experiencia a mí me lo ha hablado mucho y fíjense que muchas veces los maestros no ceden. Dicen, no, tienes que aprender a trabajar con la gente. Tienes que aprender a trabajar con la gente. Ahora, usted pensará, ¿será que Dios hace algo diferente? Dios hace exactamente lo mismo. El Señor nos manda a trabajar en comunidad. Por eso yo les decía, mi amado hermano, la Biblia nos enseña en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos congreguemos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor es tan enfático en que nos congreguemos? Pues precisamente por eso, porque nuestro carácter va a ser formado es cuando estamos en comunidad, es cuando trabajamos en equipo. Es difícil entenderlo, pero Dios no se puede manifestar en una persona solitaria. Dios se manifiesta en comunidades. Por ejemplo, la mayoría de oraciones que vemos en la Biblia, sí, la mayoría hay oraciones de carácter privado, pero también la mayoría de oraciones son de carácter comunitario. Y usted notará que Mateo 18 dice
que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, Él está allí, y si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, el Señor escuchará lo que nosotros estemos orando. Entonces fíjense que ahí siempre vamos a tener que llegar al punto de tener un acuerdo en algo. En algo tenemos que llegar a tener un acuerdo. Pero bueno, hablando de la iglesia, creo que cuando somos iglesia como pueblo de Dios, no es tan complicado fluir con otros hermanos, aunque parecieran posibles, sí, hay muchas veces sus excepciones. Eso lo vemos mucho en equipos, no solamente en nuestra iglesia, es muchas iglesias, en los equipos de servidores, que a veces hay roces entre ellos. Si hubo roces entre los discípulos de Jesús, ¿se acuerdan cuando Juan y sus hermanos desearon estar a la derecha y a la siniestra del Señor cuando el Señor viniera en su gloria? Y todos, ¿cómo se pusieron? Se pusieron enojadísimos, discutían entre ellos. Entonces, eso nos da a entender algo, mis amados hermanos, la complejidad de tratar con personas. Pero a eso nos llamó el Señor. Mi amado hermano, yo le digo una cosa, Dios lo llamó a usted a trabajar en equipo. Y el primer reto quizás sea la misma casa. Si usted no es capaz y yo no soy capaz de gobernar y fluir en mi casa, mucho menos seré capaz de fluir en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que el diablo tiene un propósito de aislarnos. Usted sabe, no sé cuántos han visto las películas de naturaleza, Nat Geo, ¿cierto? National Geographic, o no sé, esas Animal Planet. Usted va a encontrar que siempre en la naturaleza opera el depredador. El depredador, ¿cómo puede cazar? El depredador, cuando va a estar mirando una manada de ñus o de cebras o de antílopes, el propósito del depredador siempre es aislar a la víctima del grupo. ¿Me hago entender? Esa es la mejor forma de cazar. Entonces usted sabe que se abalanza el animal sobre la presa y lo primero es que la persigue y así, cuando la separa, entonces ya te cae toda la jauría encima. Pero mientras el animal esté en grupo, no pasa nada. No pasa nada, porque el mismo grupo protege a la persona que está allí. Amén. Gloria al Señor. Entonces veamos lo que dice Pablo en Romanos, porque para entender un poco a Pablo, tenemos que entender a Romanos. Usted tendrá que entender que aquí, por lo menos a partir del capítulo 12 de Romanos, hay una perícopa que dice deberes cristianos. Mire el título de su Biblia, por favor. Mire la Biblia, por favor. ¿Qué título dice arriba de Romanos 12? Deberes cristianos. Entonces usted va a notar que en realidad muchas veces cuando nos acercamos a una conferencia bíblica, regularmente estamos dando como las estrategias para poder hacer las cosas, pero para poder hacer las estrategias necesitamos entender por qué de esas estrategias. Entonces, para entender Romanos 12 al 16 es necesario leer Romanos 1 al 11. Gracias por ese entusiasmo, ¿no? Porque usted no va a saber, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted por qué va a hacer las cosas si usted no sabe el por qué? Entonces, usted va a encontrar que regularmente las cartas del apóstol Pablo, la mitad de cada carta, la primera mitad de cada carta siempre es doctrina, siempre enseña Pablo la doctrina y la segunda mitad de cada carta es la práctica. ¿Sí me entiende? Primero doctrina y luego práctica. Entonces, primero Pablo lo que se encarga es de enseñar a las personas, prepararlas, decirle por qué y por qué tal cosa y luego le dice cómo hacerlo. Entonces, en este momento estamos leyendo Romanos 12 que se refiere a cómo hacer las cosas. Entonces, Pablo le escribió a una iglesia que está ubicada en una ciudad llamada Roma, una iglesia como nosotros, una iglesia que está constituida por gente que entregó su corazón a Cristo. Personas con defectos, no estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de gente común y corriente como lo somos nosotros. No piense que usted ve personajes en la Biblia y ustedes eran superhéroes, no, eran personas comunes y corrientes, personas que tenían problemas, personas que tenían pruebas, personas que tenían presiones en su vida. Y entonces Pablo les escribe a esta iglesia diciéndoles: iglesia, ahora que ya les he dado los fundamentos doctrinales de por qué hacer las cosas, ahora les voy a decir cómo hacerlo. Y empieza Romanos 12 hablando acerca de cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios. Y entre esos deberes está precisamente el tratar con gente. Diga conmigo, tratar con gente. Piense en una persona que quizás usted no pasa. Piense en una persona o personas con las cuales usted tal vez, cada vez que la ve, usted como que se le daña el almuerzo. Piense en esas personas. Y a eso es lo que yo me quiero referir. Primero, los de la casa. Tenemos que aprender a fluir con los de la casa. Su casa y los de la casa acá. Amén. Los de la casa en mi casa
y los de esta casa, porque esta es su casa también. Diga conmigo, esta es mi casa. Diga otra vez conmigo, la iglesia de Dios, mi familia, es mi casa. Amén. Ahora, mira alrededor, dígale a su hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Y yo te amo mucho. Y voy a aprender a fluir contigo. A ver, dígaselo por favor. Dígale, voy a aprender a fluir contigo. Esta es su casa. Amén. Es mi casa. Así que siéntase en su casa. Entonces, por eso, mi amado hermano, habíamos dicho hace 8 días, uno de los primeros principios para poder fluir con gente contraria es aprender a demostrar amor. No decir amor solamente, sino demostrar amor. Créame, mi amado hermano, la Biblia enseña que Dios se agrada más de las buenas intenciones, se agrada en las acciones. Porque hay mucha gente que se conforma con las buenas intenciones, entonces dice, sí, yo tengo la buena intención de hacer esto, y la gente está llena de buenas intenciones, pero alguien decía también que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Y hay mucha gente que va a ir al cielo y va a llegar allá avergonzado porque tenía la oportunidad de hacer cosas y no le hicieron porque solo tuvieron la buena intención, pero nunca se dispusieron para hacerlo. Y a eso yo quiero ir, hermano. Quiero ir a usted, mi amado, a su corazón, apelar a usted. Quiero decirle a mi amado hermano que el Señor derramó su amor en usted. Romanos 5:5 nos enseña que Él derramó su amor a través del Espíritu Santo en usted. Cuando usted entregó su corazón a Cristo, ¿cuántos entregaron el corazón a Cristo aquí? Cuando usted hizo esa oración de fe, le dijo, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón, habita en mí, Señor, toma el control de mi vida, te llamo mi Señor es que Él es el amo y mi dueño, entonces quiere decir que Él tiene control de tu vida. En ese momento cuando tú lo hiciste, pasó algo en lo sobrenatural, y es que en lo sobrenatural tú pasaste del reino de las tinieblas, que es dominado por Satanás, pasaste a ser del reino de la luz, que es dominado por el Espíritu Santo. Eso debe ser un motivo de gozo. Entonces, claro, cuando empezamos a vivir esta vida, entonces tenemos que empezar a caminar en amor. Entonces, muchas veces he escuchado oraciones que le dicen al Señor, Señor, dame amor para esta persona, dame amor, te lo pido. Ya Dios te dio amor, ahora tienes que ejercitar el músculo del amor, así como cuando vas a un gimnasio y ejercitas tus bíceps, te tonificas el cuerpo y toda esa cuestión, también tienes que ejercitar el músculo del amor, de la fe. Amén. Eso es tan importante, mi amado hermano, que usted lo tenga en cuenta. Usted viene aquí a ser preparado para conquistar. Usted está bien preparado aquí para poder llevar una vida en victoria en esta tierra. Pero si usted escucha este sermón y usted sale tal cual como entró, quiere decir que no está haciendo nada. Usted no está ejercitando su músculo de fe y su músculo de amor. Entonces vea que Pablo está diciéndole que una de las cosas importantes, tanto como Jesús lo enseñó allá en Juan capítulo 13, que en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes demuestren amor unos por otros. El Señor habla de amor, la Biblia está llena de amor. Y entonces la segunda cosa que yo quiero compartir contigo, ¿cómo podemos fluir con una persona que nos es contraria? Es muestra respeto. Diga conmigo, muestra respeto. Sé respetuoso. Ahora, ¿qué significa mostrar respeto a una persona? Mostrar respeto a alguien más no significa, mostrar respeto significa que estimamos a esa persona. Mostrar respeto significa que estimamos a esa persona, incluso cuando no estemos de acuerdo con la postura de esa persona. Puede ser que esa persona piense diferente a nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aún así podemos tratarlo respetuosamente. Y no se trata, mi amado hermano, de sentir, diga conmigo, no se trata de sentir respeto por ellos, sino de demostrar respeto por las personas. El pueblo de Dios fue llamado para ser luz en medio de las tinieblas, como dice la canción que hoy nos enseñó Sebastián, esa canción que el Señor dice que somos luz para alumbrar el camino, ¿cierto? Somos luz y somos sal para darle ¿qué? Sabor. Entonces, vean ustedes que estos dos elementos que hoy vemos allá, que eso los enseñó Jesús allá en el Sermón del Monte, habla de luz y sal,
Le estaba hablando a gente que tiene a Cristo en su corazón. Somos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Y qué son tinieblas? Alguien decía tinieblas. Las tinieblas no es más sino ausencia de luz. En realidad las tinieblas no existen. ¿Me creería usted que si le digo que las tinieblas no existen? No existen. ¿Dónde hay tinieblas? Donde no hay luz. ¿Dónde hay tinieblas? Donde no hay luz. Y si usted es luz en su casa, entonces quiere decir que usted alumbrará con la luz de Cristo allí esa casa, esa familia. Y si usted está en un trabajo donde no se habla de Cristo de ninguna manera, usted por ser cristiano, usted alumbrará allí. Pero ¿cómo es la manera en que uno va a alumbrar de mejor manera? Cuando usted empieza a demostrar su talante como cristiano. Usted es un príncipe, una princesa de Dios, por tanto usted camina como un príncipe, una princesa del reino de los cielos, y usted no se rebaja a ser plebeyo. Usted es un príncipe, una princesa. Amén. Entonces vean ustedes que más que sentir y que tener una buena intención de llevarla bien con la gente, tenemos que empezar a hacerlo. Entonces, si tú quieres aprender cómo aprender a mostrar respeto hacia otros, empieza a tratar de pasar tiempo con esa persona que no está de acuerdo contigo. Pero no para que tú adoptes su pensamiento, escucha bien esto, sino para que tú trates de formar tu carácter. Para que tú trates de ganar a esa persona, como decía Pablo en 1 Corintios 9, dice que él se hizo judío para ganar a los judíos. Él se hizo como si estuviera bajo la ley, aunque no estaba bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Se hizo como si estuviera sin la ley para ganar a los que están sin la ley. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 9. Pablo usó la estrategia de ganar personas. Fíjense, los cristianos de hoy en día tratan de ganar discusiones. Pero al ganar una discusión puede que usted la gane, pero pierde la persona. Entonces el Señor no nos llamó a ganar discusiones, el Señor nos llamó a ganar personas para el reino de Dios. Como decía el pastor Reinhard Bonnke, él decía que el cielo esté lleno y el infierno esté vacío. Ese era su postulado, mi amado hermano. Entonces tenemos que aprender a demostrar, mi amado hermano, y la mejor forma, empieza a ser respetuoso. Empieza a ser respetuoso. Vea que el respeto ganas más puntos con el respeto que con el irrespeto. Así que mi amado hermano, si hay gente con puntos de vista diferentes o con sistemas de creencias completamente equivocados, eso es retador para nosotros. Déjeme decirle, y hay algunas cosas que podemos hacer cuando interactuamos con otros que no comparten nuestros puntos de vista y nuestras creencias, pero eso no equivale a que usted ceda ante sus pensamientos. Usted tiene su postura. Amén. Vea, yo no soy político, ya créame que a mí me molesta mucho la política, porque la política lo que ha hecho es polarizar la iglesia. Y lamentablemente nosotros no fuimos llamados a hacer política aquí en la tierra, usted fue llamado a evangelizar. Así que yo le hablo a todos aquellos que son de derecha, que son de izquierda o de centro, usted ni es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, usted es del cielo, usted ya fue llamado a evangelizar. Porque es que vea unas cantidad de palabrotas que hablan en las redes sociales, a mí me molesta resto. Yo no volví a compartir ni bueno ni malo de política porque, o sea, me parece una falta de respeto. Y no podemos caer en esa trampa del irrespeto en las redes sociales, que porque a uno le dicen una palabra peyorativa y luego el otro le contesta con otra palabra. Digo, Señor, bueno, yo no estoy de acuerdo con este político, pero tampoco le voy a dar palo. ¿Cierto? Si a usted me habla a mí personalmente sobre un político, yo se lo digo personalmente a usted como persona, pero yo en el micrófono nunca voy a hablar mal de ni el uno ni el otro. Dios no nos llamó a eso. Como hijos de Dios, mi amado hermano, Dios nos llamó fue a tratar de hablar del evangelio. O sea, cuando usted tenga acceso a las redes sociales, no hable de política, hable de Jesús. Comparta las cosas del Señor. Amén. Comparta esas enseñanzas, comparta, por ejemplo, si le impactó una enseñanza que se da aquí en la iglesia, pues escríbala y compártala en las redes sociales. Eso es lo que debe ser. Entonces, comparta lo que dice las escrituras. Entonces, por eso, mi amado hermano, no caiga en la trampa de polemizar, no caiga en la trampa. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo que evitara esas discusiones. Pablo le enseñó a Timoteo, no evita esas discusiones acerca de genealogías, acerca de cosas. Y es que efectivamente en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús, habían escuelas filosóficas. Y esas escuelas filosóficas obviamente tenían sus líderes y entre ellos tenían tiempos como de polémica, de contradicción, y eso era así, y entonces como que cuando Jesús empezó la iglesia, él dijo, ustedes no van a caer en la misma trampa.
de empezar a polemizar y empezar a marcar aquí, no, ustedes van a ganar gente para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del diablo. La estrategia del diablo es dividir, ¿sí o no? Entonces fíjense, ¿cómo es que hace el diablo? Primero, el diablo te manda un ataque a ti. Siempre que el ataque venga de afuera, la familia se une. ¿No ha notado usted? Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Ahora que estamos con las cuestiones de las clasificatorias al Mundial de Qatar, usted se va a dar cuenta que allí todos somos Colombia, ¿sí o no? Todos somos Colombia. Costeños, paisas, pastuzos, boyacenses, llaneros, de donde sean, santanderianos, todos somos Colombia, ¿sí o no? Pero cuando ya es el campeonato local, ahí ya no somos Colombia, ya somos cada uno su región, ¿sí o no? Y entonces empiezan a pelear los del Nacional contra los de Millonarios, se dan palos, se dan de todo, se dan con los de Santa Fe, pero cuando somos Colombia, somos Colombia. Entonces fíjense algo, mientras estamos en Cristo, somos como Colombia. Todos en la misma visión apoyamos lo mismo, pero el diablo viene a tratar de dividir. Y entonces fíjense que el mejor ataque del diablo no es el ataque externo, sino el mejor ataque del diablo es el ataque del interno, desde el interior. Entonces empieza a colocar problemas entre ti, empiezan a discutir, y oye, ¿usted por qué me miró así? Y ahí es donde triunfa el diablo. Entonces por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a manejar las situaciones, ¿cierto? Y esto me lo estoy predicando a mí mismo porque ustedes no me creerían, pero yo soy de mal genio. Yo soy de mal genio. Ustedes no me han visto a mí con piedra afuera y ojalá no me van a ver con la piedra afuera, pero yo soy de mal humor. Y mi esposa es testiga de eso, lamentablemente, ¿cierto? Entonces yo soy tranquilo, pero cuando llegó un momento, ¡pum!, se me subió exploto, ¡pum!, y se bajó rápido la temperatura. No debe ser así. Todos tenemos derecho a tener ira, pero nunca permitas que la ira te controle a ti. No, yo tampoco he roto cosas ni nada, ni he tirado nada por las ventanas, así como en las películas que tiran a todos los bandidos por la ventana, ¿cierto? Y no es eso, pero sí, entonces uno tiene que empezar, yo me estoy predicando a mí mismo. Entonces, ¿cómo podemos tratar esto? Primero, amor; segundo, respeto. Ahora, cuando tú tengas problemas con una persona, nótate algo, Pablo nos enseña que tenemos que aprender a fluir unos con otros. Entonces, cuando tú tienes una contradicción, una persona que te contradice, simplemente escúchala y repregúntale respetuosamente, repregúntale, ¿cierto? Entonces, cuando tú repreguntas respetuosamente a esa persona sobre el punto de vista que ella acaba de decir, tú estás simplemente buscando una oportunidad de escuchar por qué esa persona piensa así. Es como tratar de ponernos en los zapatos de esa persona, ¿cierto? Es tratar como de evaluar por qué esa persona cree esa forma o cree de la forma como lo hace. Y nos da una ojeada dentro de su corazón. Entonces, aprendamos a repreguntar, aprendamos a escudriñar en las mentes de esas personas y a verles verdaderamente como les ve Dios. Entonces, en lugar de hacer comentarios de pronto altivos sobre alguien que comparte su opinión y que es contraria a nosotros, intentemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo llegaste a pensar de esa manera? De una manera respetuosa. ¿Cómo es que pide? Entonces, fíjense que a veces las personas, cuando se les pregunta sobre sus modos de pensar, ellos mismos se autocuestionan, ¿cierto? Ellos mismos se autocuestionan y a través de las preguntas, ellos mismos, sin que tú digas nada, ellos mismos llegan a una conclusión de pronto de que sus pensamientos están equivocados. Pero nunca tratemos de refutar las cosas de manera airada, ¿cierto? Yo me doy cuenta que las sectas se caracterizan por esto. Usted puede considerar una secta porque las sectas siempre tratan de ganar discusiones. ¿Sí? Los hermanos que tienen la secta siempre usted dice, usted por qué usa ese pantalón, usted por qué esa falda, el maquillaje, usted es una pecadora. Y entonces empiezan como a contender, empiezan a hacer sentir mal a la persona, culpabilidad. Entonces empiezan a colocar el peso de la ley sobre esa persona. Y fíjense que el Señor nunca nos dijo sobre eso, sino dijo que camináramos en la ley del amor. Entonces, por eso, mi amado, respetemos a otros, realmente mostrémosle respeto. Mostrar respeto no significa ser menos que la otra persona. Cuando usted tenga problemas con alguien, salude, despídase. ¿Sí? Yo me doy cuenta, por ejemplo, lamentablemente tengo que poner este ejemplo, pero me doy cuenta que todo el mundo, y no quiere decir por eso que esté con el presidente, pero todo el mundo le da palo al presidente de turno, ¿cierto? Puede ser que usted esté en contra del presidente, ha hecho una mala gestión, como todos los presidentes han hecho mala gestión, pero también ha hecho cosas buenas, tampoco podemos darle palo en todo, y le tratan, le dicen cantidad de cosas, y este hombre nunca contesta con
Al contrario, entonces yo me pongo a evaluar, ¿quién queda más mal? ¿El que está dando palo o el que tranquilamente no se deja provocar? ¿Sí me entiende? Entonces uno tiene que pensar de esa manera y esto me da simplemente el caso de que uno tiene que ser respetuoso. Amén. Ahora, otra forma es que nunca debemos ser cruel. Diga conmigo, no, no quiero ser cruel. Diga conmigo, no quiero ser cruel. Estar en desacuerdo con alguien no es una gran cosa. Es muy fácil cerrar ese acuerdo con la gente. De hecho, con el mismo hogar uno está de acuerdo con el cónyuge, ¿cierto? Y a veces es fácil lidiar con la situación, ¿cierto? Mientras no se ponga acalorada la situación, pues está bien. Entonces uno dice, bueno, está bien, pensó diferente y ya listo. Pero desafortunadamente nos molestamos cuando alguien no ve cuando no ve una situación, no tiene la misma visión de algo como yo la tengo, ¿cierto? O sea, como que no piensa igual, como que no reflexiona igual, y entonces eso nos saca de casillas, ¿cierto? Y cuando esto ocurre, atacamos con nuestras palabras regularmente, puede ser, o puede ser que no ataques con las palabras a esa persona, pero tus facciones, tus expresiones faciales sí pueden demostrar todo lo contrario. Puedes decir que con la palabra, tú dices, nunca dañaste a una persona, pero tus facciones, tus miradas, tus torcer la boca o hacer o cosas de esas, puede ser que formen la tercera guerra mundial en tu casa o en tu trabajo. Entonces escucha bien porque aún a esas cosas tenemos que aprender a manejarlas. Yo estoy terrible manejando eso. Yo soy terrible y yo he dicho muchas veces que deberíamos tener alguien que nos estuviera grabando en nuestro quehacer diario y estar mirando el video de uno mismo en la noche y yo estoy seguro que usted mandaría a borrar ese video. ¿Sí o no? Porque es que una cosa diferente es uno hablar desde aquí y otra cosa es que alguien más desde afuera lo esté mirando a uno y uno dice, wow, ¿sabe? Yo me he puesto, he hecho ejercicios, por ejemplo, esto que estoy haciendo hoy de grabar, estoy grabando la enseñanza, estoy grabando en audio, en video, y créame que yo mismo, cuando yo empecé a hacer esta dinámica de grabarme a mí mismo predicando, me encontré una cantidad de fallas que yo decía, uy, yo tengo todo eso, yo digo eso, ay, qué pena, y yo decía, apague eso, no, ninguna apague, vamos a mirarlo, aguántate, así como se aguantaron los hermanos de verlo a uno, ¿cierto? Uno tiene que aguantarse uno mismo y empezar a hacer correcciones en uno mismo. Ahora, fíjense algo en cuanto a lo relacional, no solamente tenemos que trabajar en la forma en que tratamos a la gente, sino que tendremos que mirar mucho más adentro, es el fondo de por qué reaccionamos de esa manera. Tenemos que aprender a mirar por qué, porque acuérdense que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces realmente cuando tenemos problemas con personas, no es un problema solo de forma, sino es un problema de fondo. Entonces quizás tendrás que evaluar si durante el tiempo precedente a ese choque que tuviste con una persona, en realidad si tu corazón estuvo totalmente dispuesto a adorar al Señor. Yo me doy cuenta de muchas veces que cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas en un trabajo, cuando hay problemas entre cristianos, es porque las personas tuvieron ausencia de adoración durante el tiempo de esa semana. Cuando yo veo personas que adoran regularmente, son personas que cuando se enfrentan a pruebas, es muy difícil que ellos se salgan de casillas. Regularmente es difícil. Entonces, si usted es una persona que se sale de casillas con facilidad, si usted es una persona que no sabe recibir la crítica, tal vez tenga problemas con la adoración. Tal vez usted esté adorando no a Dios, sino se esté adorando a sí mismo. Estamos haciendo un trono de nuestro orgullo. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que evitar este tipo de cosas. Ahora, la siguiente cosa es, el siguiente consejo para tratar con gente diferente a nosotros, evite discusiones. Evitemos las discusiones. Ahora, yo le voy a decir por qué evitar discusiones. No discusiones en el sentido de apelar a algo que es justo, ¿cierto? Porque ya dijimos que tenemos que buscar caminar en amor y que tenemos que hacer respeto, ¿cierto? Pero evitar discusiones habla acerca de que la mayoría de las discusiones que tenemos entre nosotros no tienen sentido, son discusiones tontas, ¿sí o no? La mayoría de veces, las dos guerras mundiales que surgieron aquí en el mundo, surgieron por malos entendidos, malos entendidos, y entonces llevaron a que mataron a un presidente y ahí se formó la forma y porque entendieron mal.
Entonces la mayoría de las discusiones no tienen sentido y tenemos tanta energía y malgastarla en discusiones fugaces, incluyendo esas de las redes sociales, como les acabo de decir, significa que no tenemos nada en nuestras reservas relacionales para aquellos que están más cerca de nosotros. O sea, como decía una vez leí una historia del muro de Berlín, cuando existía el muro de Berlín, que dividía a Berlín en dos. Decía que los de la parte occidental actúan de una manera y los de la parte oriental de otra forma. En un día, los de la parte oriental decidieron botar toda un camionado de basura al otro lado del muro, a la parte occidental, basura, desechos, mortecinos, toda la basura que usted se puede imaginar. Y entonces los de la parte occidental sintieron una gran tentación de devolverle también basura, pero multiplicada a los del otro lado. Entonces hasta que alguien dijo, no vamos a hacer eso. Simplemente vamos a hacer unas tortas, vamos a hacer unos pasteles bien deliciosos y se los damos a los del otro lado del muro. Cuando los otros recibieron pasteles en lugar de basura, simplemente había un papelito que decía encima del pastel, que decía así: cada quien da de lo que tiene en su corazón. Esa decía la tarjetica. ¿Sí se da cuenta? Eso fue un subliminal impresionante. ¿Qué quería decir eso? Que los de la parte oriental, ¿qué tenían en su corazón? Basura. ¿Y qué lo tenían los otros? Eso, amor. Entonces nosotros respondemos, déjeme decirle, cuando Cristo murió en la cruz, la gente pensó que había Cristo perdido. Cuando Cristo se dio, porque Cristo podía haber llamado una legión de ángeles e inmediatamente haber bajado para servirle, y de hecho la legión de ángeles estuvo presta a bajar a atender a Cristo. Pero escuche esto, a pesar de que hubo la posibilidad de que Cristo simplemente con una orden suya bajara una legión de ángeles y lo hubieran tocado, Él decidió morir en la cruz del Calvario. Voluntariamente decidió morir. Decidió pasar la soledad más impresionante, la ausencia de la compañía del Padre. Por eso Él gritó, una de sus 7 palabras fue: Eloí, Eloí, lama sabactani. Oh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces ahí vemos aquí que Cristo aparentemente perdió, pero yo quiero decir, el ceder no necesariamente es perder, el ceder es ganar. ¿Aló? ¿Sí está bien con eso? Muchas veces ceder es ganar. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de evitar discusiones, y fíjense que muchas discusiones se basan sobre cosas tontas, ¿cierto? Cuando Cristo cedió, ganó para nosotros la salvación. Cuando Cristo cedió, Él venció a la muerte y venció al diablo y venció toda la enfermedad, la pobreza, la venció allí. Entonces fíjense que Cristo estaba mirando a lo lejos. El que decide pelear, el que decide discutir, está mirando, tiene la vista muy corta, simplemente está mirando a corto plazo. Pero aquel que quiere a largo plazo tener algo grande, siempre va a evitar discusiones tontas. ¿Me hago entender? Ahora, fíjense algo, puede que diga usted, pero es que yo necesito que escuchen mi punto de vista. La pregunta es, ¿para qué quieres que la gente escuche tu punto de vista? ¿Para ganar la discusión? ¿Para sonar más inteligente? No podemos cambiar a la gente, quiero decirte. Tú no puedes cambiar a las personas, quien la cambia es el Espíritu Santo. Por eso a ti te toca hacer algo, y es algo diferente, y es orar y permitir que Dios sea el que tome control acerca de esa situación. Sí, tú no puedes cambiar a la gente, solo puedes cambiarte a ti mismo y estar al control como tú respondas. Entonces, la única persona que va a cambiar en esto somos nosotros. Y siempre vamos a encontrar un mundo que cada día está más agitado, un mundo que está cada día más violento, ¿cierto? Ahora, fíjense que Jesús, usted lo va a ver en los evangelios, Jesús le llegaban los fariseos, le llegaban los saduceos, le llegaban los doctores de la ley, y cada ratico trataban de ponerle cascaritas, ¿sí o no? La discusión teológica. Y Jesús no les contestaba, no les caía en la trampa, les preguntaba, les repreguntaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan una ocasión cuando en Marcos, el evangelista Marcos registra la historia de que los fariseos le llegaron y le preguntaron: díganos, ¿a nombre de quién usted hace estos milagros? ¿A nombre de quién es que usted hace estos milagros? ¿En nombre de quién? Y entonces Jesús no se dejó provocar. De pronto dice: ¿usted qué le importa? ¿Cierto? Él podía haber dicho: ¿usted qué le importa? Usted me ayuda, usted me hace ayuda. No, él no contestó así. Él simplemente le dijo: bueno, yo les contesto esa pregunta si usted me responde esa pregunta. A ver, Juan,
el Bautista, ¿él vino en el nombre del Señor o vino en el nombre de los hombres? Y entonces los otros le pusieron a pensar, y uno, si contestamos que en el nombre de Dios, entonces, ¿por qué no le creímos? Y si hicimos el nombre, entonces nos ganamos al pueblo y contar. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? No sabemos. Pues yo tampoco les voy a contestar lo que ustedes me están preguntando. Eso se llama ser inteligente. Sabiduría. Usted no solamente fue llamado para recibir conocimiento, hemos sido llamados para recibir sabiduría. Y la Biblia dice que el que crea no tener sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala a Dios, que Dios se la dará, ¿cómo? Abundantemente, y no le será reprochada o no le será echada en cara. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? Por eso, mi amado hermano, usted no deje que la gente con tendencia a pelear, a discutir, porque hay gente que le gusta la pelea. Usted ya tiene que identificarlos. Hay gente que es pendenciera, ¿sí o no? Usted como sabio, usted debe decir, Señor, esta persona le gusta mucho las discusiones, le gusta mucho ser como, ¿cómo se llama esto? Problemáticos, les gusta generar bonche por donde van, ¿cierto? Si la otra persona solo quiere discutir y discutir, entonces, aún en ese momento, usted tiene que identificar que no vale la pena hacerle preguntas a esa persona, porque usted va a caer en la trampa del diablo, en una discusión tonta. Entonces usted primero identifique la persona. Usted ve que la persona es de esas que son cerradas y solamente quiere formar como avergonzarlo. No, evite así, te digo, no, tranquilo, dale una palmadita en el hombro, tranquilo, tranquilo, apaciéntate, ¿cierto? No te sulfures, tranquilo, piénsalo simplemente. ¿Por qué? Porque usted caería en esa trampa. Déjeme decirte que si usted prosigue, entonces le va a caer en esa trampa del diablo que donde lo quiere llevar a aislarlo, a aislarlo. Entonces fíjese esto. Fíjese eso, si alguien en su vida, bien sea un familiar o un desconocido, está tratando de molestarlo, considere irse lejos de esa persona. Escuche bien esto, porque este tipo de interacciones no hacen nada para construir un puente de relación, solo traen más tensión. Entonces evitemos tensiones inoficiosas. ¿Me hago entender? Dígale al hermano que está al lado, evite tensiones inoficiosas, dígaselo. Por eso, mi amado hermano, amén. Como seguidores de Jesús debemos establecer un estándar de respeto. ¿Y sabe por qué establecemos estándares de respeto? Porque Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él respetó aún a los que se oponían. Él los respetó. Aún Job, ¿se acuerda usted cuando Job le vino todos los males que usted lee en la Biblia? Y le vinieron esos tres amiguitos que yo no los deseo para nadie. Terribles amiguitos. Eran de esos tóxicos que cogían la Biblia y le decían a usted, pero es que la Biblia usted dice tal cosa y usted no hace nada. Aún Job en esas circunstancias no se dejó provocar. Entonces usted no se deje provocar por esas cosas. Amén. Entonces por eso Dios lo llamó a usted y a mí a representar bien su reino. Usted y yo, como dice 1 Corintios capítulo 9, somos embajadores. Diga conmigo, soy embajador del reino de los cielos. Y como embajador tengo que representar bien a mi reino. Usted es del reino de los cielos. Se lo repito otra vez, usted es del reino de los cielos. Se lo repito otra vez, usted es un príncipe y una princesa del reino de los cielos. Represente bien el reino de los cielos. Así que cuando usted esté en contacto con gente que le conoce y con la que no lo conoce, converse amablemente con sus compañeros creyentes. Con los creyentes tenemos que ser muy amables. ¿Cómo es posible que entre creyentes se peleen allá y se hagan mala cara y resulten por allá en los juzgados de mundanos hablando cosas que los cristianos podríamos hablar nosotros mismos? ¡Qué vergüenza! Pero con nosotros los creyentes tenemos que ser muy amables, ¿cierto? Y con los no creyentes pues tenemos que ser amables, normales, ¿cierto? Como cristianos. Y cuando mostramos respeto a la gente, podemos confiar en que Dios está obrando en la situación. Significa esto, que se cumple lo que dice Romanos 12, más adelantico vamos a leer allá Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, diga conmigo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sean vencidos de lo malo, sino vence con bien el mal.
Esta traducción, acuérdense que es una traducción de 1960. Entonces, la palabra ascuas era muy normal en los años 60. Hoy en día no se habla de ascuas. Eso es como carbones, ¿cierto? Y literalmente no está hablando literalmente, está hablando de forma metafórica, porque está diciendo acá que si tú haces bien con mal, ¿cierto? Por mal, entonces dice que tu enemigo dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa? Otra forma de decirlo es, le harás arder la cara de vergüenza. Eso es lo que significa, le harás arder la cara de vergüenza. Ahora, ¿cómo podemos avergonzar a la gente? Usted fue llamado a avergonzar a la gente haciendo el bien. Haga el bien. Gracias por esos 3, 4 amenes, gloria a Dios. Haga el bien, hermano. Salude. La cartilla de, ¿cómo se llama? De señor ¿cómo se llamaba? El que decía Carreño. Esa es una cartilla que nosotros los cristianos deberíamos tener aquí en la mente. Salude. No se vaya del lugar sin despedirse. Hay gente que sale y ¡pum! ¿Y dónde está fulano? No, se fue. Y ve, no se despidió. No, ¿cómo así? Seamos cordiales. Buenos días. Muchas gracias. Por favor. Le dan una cosa así. Ay, gracias. Le traen un tintico. Velo ahí. No, seamos cordiales. Los cristianos tenemos que ser caracterizados por eso. Seamos colaboradores. Vea, si yo veo a alguien que está empujando el carro allá varado, ay, pobrecito de viejito empujando el carro, no, y no hay quien lo ayude. ¿Sí se da cuenta, Sebastián? No, y allá, vea Héctor, allá no, pues es que tristeza, este país sí está en la munda. Por eso es que no, por la vez. ¿Quién es el primero llamado de allá? No, vamos Héctor, vamos allá, Sebastián, a ayudarle a empujar a esa persona el carro. Usted no cree, pero esa persona puede ser que ese día ha sido su salvación, el día que usted le dio a empujar. Y entonces esa persona puede decir, oiga, gracias. Y usted le puede decir, gracias a Cristo. Y esa persona puede abrir su corazón a usted. Seamos colaboradores. Si vemos a una mujer cargando bolsas de mercado, corramos a ayudarle. Venga, yo le ayudo. Tranquila, no se preocupe, venga, le ayudo. ¿De dónde queda su casita? ¿Cierto? Eso es lo que falta hoy, hermano. Las generaciones de hoy en día se han enseñado a ser muy demandantes y poco ofertantes. Nosotros los cristianos somos luz y sal en el mundo. Luz y sal en el mundo. Diga conmigo, yo soy luz y soy sal en el mundo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que tome control. Si usted tiene problemas en su forma de ser, qué bueno sería en esta mañana que usted le diga, Señor, yo tengo problemas con mi orgullo, porque regularmente somos muy orgullosos, ¿cierto? No aguantamos una crítica, no aguantamos una contradicción, no aguantamos nada. Que Dios nos ayude a no ganar discusiones, sino a ganar personas para Cristo.